Saludos a todas las personas que nos escuchan en el día de hoy en la Fundación de Enfermedades Reumáticas. Mi nombre es la doctora Anet López Martínez, soy reumatóloga pediátrica y hoy vengo a hablarles sobre lo que significa la artritis juvenil idiopática, también antes conocida como artritis juvenil reumatoide. La artritis idiopática juvenil o la AIJ es una enfermedad que afecta las articulaciones causando dolor, inflamación y entumecimiento, afectando a niños menores de 16 años. Por dolor, inflamación, enrojecimiento o limitación en el rango de movimiento. Existen dos tipos de artritis que se dividen entre las agudas. Artritis agudas son las que el paciente tiene los síntomas que acabo de mencionar por menos de 6 semanas y regularmente se ven después de algún tipo de infección, tuvieron algún catarro fuerte, alguna gastroenteritis, una pulmonía y las articulaciones duelen y se inflaman, pero ese periodo sana y en menos de 6 semanas los vemos repuestos o eso no perdura. En otros casos, cuando la inflamación perdura por más de 6 semanas, eso se conoce como artritis crónica. Y dentro de las artritis crónicas, la más común es la artritis idiopática juvenil. Se estima que tiene una prevalencia de 300,000 casos al año en los Estados Unidos. Sin embargo, en Puerto Rico no tenemos estadísticas específicas de esta prevalencia, pero sí vemos muchos pacientes con la condición en nuestra isla. Es importante entender que la artritis juvenil idiopática no es lo mismo que la artritis que le da a las personas de mayor edad. No es lo mismo que la osteoartritis, en donde la inflamación de las articulaciones ocurre porque ha habido un cambio degenerativo normal por el uso. El tipo de artritis juvenil idiopática de la que hablamos se relaciona con una sobreactivación del sistema inmunológico, en donde no entendemos bien por qué, de ahí viene el término idiopático. La articulación está siendo atacada por su mismo cuerpo. En este caso, algunas veces podemos ver anticuerpos, que son básicamente las defensas de nuestro cuerpo buenas que se han creado del sistema inmunológico para defendernos, y esas articulaciones pues están siendo atacadas por algún tipo de proceso autoinmune. Existen diferentes tipos de artritis idiopática, así que cuando su reumatólogo tal vez le da el diagnóstico de artritis, le va a hablar sobre las artritis poliarticulares, oligoarticulares o sistémicas. Generalmente hablamos de artritis juvenil idiopática cuando la articulación de su hijo ha estado por el periodo que les dije, más de 6 semanas, inflamada, le duele, tiene alguna limitación en el rango de movimiento. El paciente puede venir con queja de dolor o no, pero principalmente los papás notan que el niño está con cojera o deja de utilizar alguna articulación o simplemente tienen entumecimiento matutino que dura más de 1 hora. La articulación afectada podría estar roja o caliente. Por ejemplo, podemos decir si el niño pateaba la pelota o podía correr rápidamente o dominaba la técnica de correr bicicleta, pues quizá usted la nota que no va a querer usarlo tan fuertemente o no patea con fuerza o prefiere usar una pierna en vez de las dos o cualquiera. También puede preguntarle a los maestros, a veces los maestros pueden darnos mucha información sobre cómo están los niños haciendo su ejecución académica, quizás una escritura que antes era muy bonita, muy organizada, se torna con un poco más de dificultad o quizás no termina de hacer las tareas o el escrito que había en la pizarra. Pues todas esas cosas nos pueden dar algún tipo de pista de que pudiera haber algún problema en las articulaciones, en el caso de la escritura de las manos y en el caso de los deportes y las pelotas y la bicicleta, pues en la parte inferior de las piernas. Así que hablando de los diferentes tipos de artritis, ¿verdad? Pues entonces tenemos la artritis que es poliarticular, que es cuando ocurren 5 o más articulaciones. Así que si por ejemplo su niño tuvo varias articulaciones de los nudillos y los dedos, pues ya ahí probablemente hay más de 5 articulaciones y esas se catalogan como poliarticular. Si son menos articulaciones, a veces una rodilla o una rodilla y un tobillo, o menos de 4 articulaciones, a esas se le conocen como oligoarticular. Y existe otro tipo de artritis idiopática juvenil que es la sistémica. Esta sistémica es menos común, pero como el nombre lo dice, puede inflamar diferentes partes de los órganos o sistemáticamente el cuerpo. Así que esos niños presentan con fiebres inexplicables asociadas a unos salpullidos o rash,
que generalmente vienen acompañados de esas fiebres. Son fiebres cuantificadas, mayores a 38.2, ¿verdad? Que es la fiebre que nosotros médicamente decimos que la fiebre está presente. Y son fiebres que ocurren regularmente entre la noche o la madrugada, asociada también a dolor articular y, ¿verdad?, a otros problemas que pudieran tener, ¿verdad?, hemoglobina baja, anemia o inflamaciones de otros órganos como el hígado o el pulmón o el corazón. El diagnóstico de artritis idiopática juvenil es un diagnóstico clínico. Depende de que el paciente tenga una evaluación con un especialista en reumatología, donde se evalúen cada una de las coyunturas del paciente. Si encontramos una inflamación que por historia lleva más de 6 semanas inflamada, entendemos que el paciente tiene artritis idiopática juvenil. Laboratorios en particular no nos ayudan a diagnosticar la condición, pero sí nos ayudan a clasificar el paciente. Muchos de nuestros pacientes vienen ya con un ANA-test hecho o con un rheumatoid factor hecho. Y entre ellos y otros laboratorios más podemos clasificar al paciente entre un subtipo de artritis dentro de la sombrilla de lo que es la artritis idiopática juvenil. No todo el mundo que viene con ANA-test significa que va a tener artritis o lupus, pero sí sabemos que los niños que corren con un ANA-test positivo y tienen otros síntomas, tales como dolores articulares o fiebre, pues sí nos gusta evaluarlos para poder identificar si es un niño que pudiera tener una condición de artritis juvenil o alguna otra condición reumatológica. Otras evaluaciones que hacemos en estos pacientes son los conteos de las células de la sangre, evaluamos las químicas, evaluamos marcadores de inflamación como el ESR o la CRP. Todos estos laboratorios nos ayudan tanto a monitorear el paciente cuando está en tratamiento, también a ver severidad de la enfermedad si están los marcadores de inflamación alterados. Es importante cuando al padre se le da un diagnóstico de artritis juvenil idiopática que entienda que va quizás a tener algunos otros referidos y uno de los más importantes es el referido al doctor especialista en la vista. Eso se llaman oftalmólogos. Así que generalmente no se asuste cuando su reumatólogo indica que tiene que ser evaluado por un oftalmólogo. En nuestros casos preferimos los pediátricos porque son especialistas, son médicos que han sido entrenados para ver todas las patologías o enfermedades de los ojos y además tienen un entrenamiento especial en las condiciones que ocurren en niños. También el uso de estudios radiológicos nos ayuda pues, para ver cómo si ha habido daño severo al presentar el paciente a nuestra oficina antes de comenzar el tratamiento. También nos ayudan para evaluar el paciente una vez ya esté en tratamiento para la artritis, ver si no ha sufrido algún daño o si requiere algún cambio en el medicamento. Nuevamente, las placas nos ayudan si encontramos hallazgos, pero no nos ayudan a diagnosticar el paciente. En la mayoría de los casos, lo que nos leen los radiólogos es que los huesos están normales y eso es muy bueno. No queremos ver huesos con erosiones en la presentación del paciente. Una vez llegan los pacientes a nosotros después de hacer un examen físico, ¿verdad? Es importante que entiendan que la artritis juvenil idiopática es un diagnóstico que se hace primero clínico, así que no porque el paciente venga solo con un laboratorio nosotros vamos a dar el diagnóstico, sino que eso va unido a un historial. Así que nosotros los entrevistamos con muchas preguntas. Luego de eso pasamos un examen físico. Nos podemos ayudar y apoyar con laboratorio, pero no el laboratorio solo hace el diagnóstico, sino que la clínica y el historial son muy importantes. Luego de dar un diagnóstico de artritis juvenil, probablemente va a irse con un referido para rehabilitación física, porque nuestro objetivo, además de curar la inflamación, es que queremos que esa articulación se mantenga sana, activa, y entonces quizás va a llevar una evaluación por el terapista físico ocupacional y un fisiatra. ¿Cómo tratamos a los niños con artritis juvenil? Existen un sinnúmero de medicamentos hoy en día que nos ayudan a manejar a estos pacientes y que nos han permitido obtener buena prognosis de esta condición a largo plazo. Anterior a la llegada de todos estos medicamentos, los pacientes podrían haber tenido dificultad funcional a largo plazo. Pero hoy en día muchos de nuestros pacientes tienen una vida completamente normal, pueden hacer sus deportes como ellos prefieran, etc. Cuando tenemos pacientes con pocas articulaciones, lo que llamamos una artritis oligoarticular, preferimos empezar con medicamentos no esteroidales o antiinflamatorios no esteroidales,
como tratamientos de primera línea. Entre estos medicamentos se encuentran el naproxen, el ibuprofeno, etc. Estos medicamentos nos ayudan a tratar el dolor, el entumecimiento y la inflamación de las coyunturas y se usan a largo plazo. Como todo medicamento pueden tener efectos secundarios. Mayormente hablamos de efectos gastrointestinales como dolor o náusea y recomendamos que se tomen con comida cuando estén este tipo de medicamentos. Y es importante que tome esos medicamentos como su reumatólogo le indica, no solamente cuando tenga dolor, para tratar de bajar la inflamación. En algunas ocasiones, si la artritis es solamente en una articulación, se pueden ofrecer inyecciones articulares localizadas, o sea, a una rodilla, a un codo, eso sí es solamente una articulación. O dos, ¿verdad? Que se puedan beneficiar de evitar terapias sistémicas y pues quizás irnos localmente. Si estas dos primeras opciones no funcionan, pues entonces pasamos a los modificadores de enfermedades reumáticas. Ahí quizás usted va a escuchar como el metrotexate, la hidroxicloroquina o plaquenil o la sulfasalacina. Generalmente todas ellas son por boca, en algunas ocasiones la vía puede ser por debajo de la piel o subcutánea. Y como tercera opción, para los pacientes que han tenido una artritis más severa o moderada o que han fallado a las primeras dos líneas de tratamiento, vamos a pasar a los biológicos, en donde son medicamentos más nuevos, algunos de ellos llevan más de 20 años en el mercado, en donde son medicamentos más especializados para tratar de parar esa artritis y evitar que haya daño hueso o a la articulación. Es bien importante poder entender que la artritis juvenil idiopática es una condición crónica. En algunas ocasiones puede irse a remisión, que eso significa que el paciente ha obtenido que la condición se acalle o se quede callada por un periodo de tiempo. En algunas ocasiones ocurre por muchos años, en algunas ocasiones no regresa. La mayoría de nuestros pacientes con AIJ vienen por hinchazón en una o más coyunturas. Dolor no es la queja principal que nos trae a nuestra oficina. Estos pacientes presentan con entumecimiento matutino que dura de más de una hora o que han dejado de utilizar alguna articulación, como la muñeca, o que tienen cojera por la mañana. La articulación afectada se puede ver roja, caliente y puede estar inflamada. Muy importante que ya tenemos tratamientos, tenemos reumatólogos, son especialistas, somos pediatras que después de haber terminado pediatría nos vamos a Estados Unidos en diferentes centros, algunos pocos, en donde nos entrenamos 3 años más después de la pediatría para trabajar con las cosas especializadas en las articulaciones y el sistema inmunológico. Para mí ha sido un placer trabajar con ustedes y de mano con la Fundación de Enfermedades Reumáticas. De ustedes tener alguna duda, siempre pueden conseguirme a través de mi página Anet López Martínez, reumatóloga pediátrica, o la oficina al teléfono 787-688-5103. Que pasen excelente día.